Hay dos asuntos que tienen que ver con el aseo personal, pero no quiere decir que se produzcan por un mal aseo personal necesariamente. Y son dos asuntos que no son para nada agradables, pero se producen muy comúnmente en nuestro medio. Son la pediculosis, los piojos, y la onicomicosis, que son los hongos en las uñas. Vamos a hablar de esos dos temas, son dos asuntos que se pueden tratar. De pronto la onicomicosis es más complicadita, María Clara, pero tienen prevención y tienen tratamiento. Piojos y hongos en las uñas serán hoy nuestros dos temitas en Sana que Sana. María Clara Mejía Escalante, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Ya me empezó a picar la cabeza. Cierto que los piojos, sí, yo creo que son psicológicos. Yo, como siempre cuento mis historias, he de confesar que tengo dos hijos. Bueno, ustedes lo saben, los que han visto el programa, una mayorcita, otro más pequeñito. Creo que soy obsesiva con el aseo. ¿Y cuál de los dos más piojosos? Les dieron muchísimos piojos cuando estaban pequeños, pero yo era obsesionada. Yo, te lo juro que yo hasta el cuerito cabelludo ya lo tenían enrojecido de tanto hacerles tratamientos, lavarles el cabello diariamente. ¿Por qué dan los piojos, María Clara? No, los piojos simplemente es un insecto que infecta pues a la población en general, y lo que pasa es que es muy contagioso. Básicamente se pega por el contacto de una cabeza con la otra, y los niños pues en sus juegos y en sus actividades diarias, ellos están muy cerca el uno del otro, y entonces los piojitos como que saltan pues o se caminan de una cabeza a la otra. También al compartir objetos, por decir, al compartir sombreros, compartir cascos, compartir peines, entonces los insecticos se pueden pasar de una persona a otra, o por ejemplo si duermen juntos o se acuestan un rato juntos, al estar las cabezas pegadas también se pueden compartir, entonces entre los hermanos o las mamás, los amiguitos, los compañeros de juegos se empiezan a pegar de una persona a otra. ¿Pero el desaseo favorece el asunto o no tiene nada que ver? No, incluso a los piojos les gusta más el pelo limpio que el pelo grasoso, sucio. Era por eso. Sí, entonces no necesariamente es un signo de desaseo, porque tendemos hay como un estigma social también. Total. De, uy, no, tiene piojos, qué vergüenza, qué horrible, qué cochino. No necesariamente, sino que como son altamente contagiosos es difícil erradicarlos. Pero los piojos prefieren el pelo liso y el pelo limpio. Entonces a veces las personas que tienen el pelo muy rizado no se les pegan tan fácil, el piojito como que no se adhiere y no le gusta, mejor dicho. Me pensaría uno que es más fácil que se escondan en el pelo crespo. Sí. Y también vamos a hablar, y a esto se refiere nuestra imagen de hoy, de la onicomicosis. Bueno, una manicure mal hecha también tendrá que ver con eso. ¿Qué es la onicomicosis? Bueno, onicomicosis es los hongos en las uñas. Son diferentes las manos que los pies. Entonces, por ejemplo, en los pies es muy frecuente que se contagie o que se le peguen a uno a través de los instrumentos que se utilizan para arreglar las uñas. Entonces, cuando vamos a la peluquería o tenemos una persona que nos arregla con sus propios, el alicate, las cositas para limpiar las uñas y las limas, todo eso, y se comparten con muchas personas, se puede transmitir el hongo de una persona a otra. Entonces, por eso siempre recomendamos tener instrumentos personales, no compartirlos con nadie, ni siquiera dentro de la misma familia, porque que la mamá o no sé quién tiene el hongo y entonces con ese mismo le arreglan al esposo, le arreglan a los hijos, entonces se puede pegar de una persona a otra. Entonces, en los pies es muy frecuente el pedicure, que sea la fuente de infección, o por ejemplo las personas que están descalzos en zonas húmedas con mucha frecuencia. Entonces, por ejemplo, en los gimnasios o en piscinas o en duchas públicas, o personas que viajan frecuentemente a hoteles y entonces están por trabajo, por lo que sea, entonces están expuestos, y a veces hay un poquito como de susceptibilidad personal. Hay personas como más predispuestas a tener los hongos, hay otros que no se les pega nada. En cambio pues uno es gracioso porque algunas veces a los que más se les pega son los más escrupulosos y los más aseados y los más como en la vida, maniáticos del aseo, y ese es al que precisamente le va a dar el hongo. El que es más relajado, más tranquilo, ese muchas veces no se le pega nada y es como lo paradójico. Entonces en los pies influye eso, o algunas veces, por ejemplo, hay unos hongos que llamamos ambientales, que por decir algo, caminar en la tierra, en el barro, en la grama, o que se te ensucian como de pantano, de tierra, las uñas. Entonces esa tierra
pues ahí hay hongos ambientales y esos precisamente son los más difíciles de erradicar, porque ningún medicamento les sirve y todo. Entonces, básicamente esas son como las formas en que uno le pueden dar los hongos. Perfecto. Vamos, María, sentémonos y a nuestros televidentes los saludamos, les damos la bienvenida. Dos temitas que todos estamos, yo creo que bien familiarizados con ellos, que son los piojos y los hongos en las uñas. Por eso, inmediatamente, y como es usual, abrimos nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. 305-316-6560 es nuestra línea de WhatsApp. Preguntas, inquietudes, aportes, muy bienvenidos todos ellos para que María Clara Mejía, nuestra dermatóloga invitada, los resuelva. Y hablando de inquietudes, aquí va la primera, María. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa en el cuero cabelludo cuando hay piojos? Que me hace picar tanto. Bueno, yo confieso que a mí nunca me dieron piojos, pero, o sea, la rasquiña es impresionante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen esos animalitos? Si quieren, les mostremos imágenes de los famosos piojos que viéndolos así como con lupa, son más feos. Veamos, María, eso es un piojo en de diferentes lugares, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que a uno le pueden dar piojos, aquí dice, en la cabeza, en el cuerpo y en el pubis, pues como en el vello púbico. Ajá. Y son diferentes los insectos. El piojo se adhiere al pelo como tal, no se adhiere al cuero cabelludo, pero el piojito camina y él chupa sangre, él se alimenta, es de la sangre de los humanos. No compartimos los piojos con los animales, a los animales les pueden dar otras garrapatas, todas esas cosas. No, o les pueden dar piojos de los animales, pero el de los humanos es exclusivo de los humanos. O sea, el perro o el gato no le pega los piojos. Entonces, el piojo se adhiere del pelito y chupa sangre. Muchas veces la saliva del piojo produce como una reacción alérgica en el cuerpo y eso es lo que empieza a generar como esta sensación de rasquiña. Pero a veces pueden pasar 2, 3, 4 semanas hasta que uno empieza a tener la sensación de rasquiña. Al principio no produce ningún síntoma y uno no se da cuenta de que tiene los piojos. Pasado un tiempo, la persona empieza a rascarse y entonces muchas veces el mismo rascado genera heriditas, costras, a veces hasta infección, porque con las uñas sucias o lo que sea pueden entrar infecciones de bacterias, entonces se genera como toda una bola de nieve de que el problema se va haciendo más grande, incluso se pueden haber como ganglios en esta parte inflamados por la misma infección que puede haber en el cuero cabelludo. Esa primera imagen son las famosas liendras, sí, ¿verdad? Las liendras son los huevos que ponen los piojos. Y se ven así en el cabello. Sí, una experta se ven se los así. Dice. Sí. Y son más difíciles de sacar. Sí. Son muy tercas. Sí, lo que se recomienda para los piojos es, con el pelo húmedo, pasar un cepillo de dientes muy finitos, muy estrechos, que los venden especiales en las farmacias para sacar piojos, y empezar a peinar y peinar y peinar, y muchas veces uno puede estar peinando durante 1 o 2 minutos y no observar nada o no sacar nada, pero insistentemente hay que seguir peinando y peinando y las liendras se van a empezar a salirse pues como en los dientecitos o los mismos piojos. Las liendras tienen como una especie de cemento que produce el piojo que lo adhiere al pelo, por eso lo deja pegado, sí, entonces, y con agua normal no se disuelve. Muchas veces por ejemplo, la gente utiliza el vinagre para peinar porque el vinagre ayuda como a que la liendra se desprenda más fácil. ¿Y lo recomiendas? Sí, es un remedio muy útil y el vinagre pues no es para nada dañino. Entonces a veces recomienda hacer como disolver la mitad, pues cantidades iguales de agua y vinagre, y con eso peinar para ayudar a desprender un poquito, y el peinado constante día tras día, cuando uno está pues en proceso de eliminar los piojos, tiene que ser muy constante, toda la cabeza, repasarlo por algunos minutos durante muchos días hasta asegurarse de que no hay más piojos. María, ¿cómo es el periodo, cómo es la vida, la incubación de estos animalitos? Tú dices que las primeras semanas puede que no te cause la piquilla, entonces no te has dado cuenta. En esas primeras semanitas se pueden reproducir impresionantemente, como conejos. Sí. La hembra pues pone los huevos y esos huevos empiezan a reproducirse y esos hijitos empiezan pues a su vez a multiplicarse. El piojo, es una cosa importante, por ejemplo, es que los piojos no viven más de 1 o 2 días fuera del cuerpo. Ellos no pueden vivir en los muebles o no pueden vivir en las cobijas o en los sofás, no. ¿Se mueren de hambre? Ellos se mueren, sí, más de 2 días sin alimentarse ellos se mueren. Entonces ellos necesitan a la sangre humana
para alimentarse. Cuando hacemos tratamiento, generalmente recomendamos repetir el tratamiento una semana después para poder esos huevitos a los que de pronto el tratamiento no les hizo efecto, ya hayan crecido, estén adultos y otra vez vuelvan a morirse, porque no todos los tratamientos matan los huevos, algunos matan solamente los adultos y entonces tenemos que esperar a que esos huevitos se conviertan en adultos para también hacerles efecto. Perfecto. Otra pregunta para María Clara, nuestra invitada de hoy. Hola, mi nombre es María Paulina. ¿Es cierto que los piojos no pueden ni saltar ni volar? Porque es que Sí. también hay muchos mitos alrededor de los famosos piojitos, ¿cierto? Sí. Entonces no se haga cerquita de este porque le brinca y se le pasa para la cabeza. No, los piojos no brincan ni vuelan, pero sí caminan. Y entonces por eso hablamos de que ellos, pues si están las cabezas pegaditas, pues de un pelito al otro se brincan no, se caminan y se desplazan, pues, Exacto. y se pegan. Pero no, ni brincan, No, ni las pulgas vuelan. son las que saltan. No falta el que dice, yo lo veo brincando. Pues no, no es verdad. Seguimos desarrollando nuestro tema de hoy. Recuerden que tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta para sus inquietudes alrededor de estos dos temas. Inicialmente estamos abordando el tema de los piojitos y más adelante estaremos hablando de los hongos en las uñas, de los pies, obviamente. Más en los pies que en las manos, ¿verdad? Pero también podemos hablar un puede poquito dar en de las manos, sí. Perfecto. Otra inquietud que nuestro periodista Brian se encontró por allí caminando por las calles de Medellín. Veamos. Mi nombre es Ángela y mi pregunta es, ¿cómo prevenir el contagio de los piojos? Contados someramente, pero seamos como un poquito más específicos. Incluso recuerdo que cuando eso sucedía, esto era recogida de fundas, de almohada, de sábanas, de todos los implementos con los que podía haber tenido contacto la cabeza del piojoso o la piojosa, justamente para evitar esto. ¿Cómo debe ser ese proceso, María? Bueno, entonces, primero hay que examinar a todas las personas de la familia, pues, o los que vivan, para hacerle tratamiento a todas las personas que estén contaminadas. Muchas veces los tratamientos preventivos no son tan recomendados porque si esa persona no tiene realmente los piojos y empezamos a darle medicamentos para el tratamiento, el día que de verdad los necesite, de pronto no le van a hacer efecto porque los piojos se pueden volver resistentes al tratamiento. Entonces debemos estar seguros de que la persona sí tenga la infección para poderla tratar. Muchas veces se puede lavar con agua caliente o así, tanto la ropa como los peines o limpiar como decíamos, los cascos, los sombreros, todo lo que esté en contacto con la cabeza. Por ejemplo, en las motos es tan frecuente que la persona puedan compartir cascos o cosas así, o cuando hacen deportes, entonces los cascos pueden ser una fuente de contaminación, los sombreros, los peines, y peinar con mucha frecuencia a las niñas, los niños, para detectar cualquier contaminación. Y si nos damos cuenta de que, por ejemplo, hay epidemia en el colegio, en la escuela, lo que sea, pues inmediatamente avisar a las personas de la institución para que estén muy pendientes y hagan un tratamiento, pues, o hagan una advertencia a la familia, a los padres, para empezar los tratamientos y no dejar que se vaya a ver una epidemia, pues, muy difícil. Cuando hablas de revisar, no sé si es un mito, a mí me decían que hay ciertos puntos de la cabeza donde son más propensas a Sí, aparición de los generalmente piojos, como aquí en la parte de la las nuca, orejitas. sí, detrás de las orejas y O sea, que esa es la primera parte Sí. que empieza a rascar Sí. y la primera parte que hay que revisar. Sí. Y otro asunto, vacuna para los piojos. No, lo que pasa es que no hay una vacuna, hay un tratamiento que es la ivermectina. La ivermectina Es que oral, ¿verdad? hay de las dos, hay oral y ok. hay tópica. Ok. Pues hay champú y hay una crema, en fin. Entonces, hace un tiempo utilizábamos, era por ejemplo la veterinaria, y ya después, pues porque la ivermectina es un medicamento que se utiliza en los animales muy frecuentemente como antiparasitario. La veterina. No, Ah, no. de uso veterinario. Ok. Ivermectina, que, Ok. que lo conseguíamos, pues yo me acuerdo hace muchos años que yo empecé en dermatología y la mandábamos de uso veterinario porque todavía no había sacado de uso humano. Entonces, como se ha tomado, la gente empezó a decirle la vacuna, pero eso no es ninguna vacuna, es un tratamiento Entiendo. que sirve para muchos parásitos y que también se ha visto que sirve para la escabiosis, que es lo que popularmente llamamos carranchil, y para los piojos. Entonces, a veces la damos tomada y la recomendamos, bueno, y repítala a los 8 días o a los 15 para lo que hablábamos ahorita, matar los
Cuando están en huevos no le hace efecto, pero cuando ese huevito se convierte en un adulto ya sí le hace efecto, entonces por eso repetir cada 8 o 15 días. Esos tratamientos con nombres diferentes, porque hay muchos comerciales que venden en el mercado, ¿son recomendables, son efectivos? Sí, hay unos, o sea, tenemos que asegurarnos de que no vayan a ser tóxicos, porque algunas veces hay unos que son como unos insecticidas súper tóxicos, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidado porque muchas veces los dejan aplicados toda la noche a un niño y entonces le puede dar pues una intoxicación, absorción a través de la piel o por ejemplo los ojitos. Entonces tenemos que tener cuidado de la seguridad del producto que vamos a utilizar. Hay muchos que sí son de venta libre y que son seguros, pero si una persona, a mí me tocó por ejemplo alguna vez un caso en que la mamá cogió a Baigón, por decirlo pues de manera coloquial, a echarle en el cuero cabelludo al niñito y mejor dicho uno lo puede pues intoxicar y es muy tóxico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué usamos y qué no usamos. Hay productos especiales que no son tóxicos de champú. Los que venden normalmente en las farmacias son aprobados. Sí, son aprobados. Lo que pasa es que no eliminan el 100% de los piojos. Entonces, ¿cómo ayudar en ese tratamiento además de él? Mira, lo que más sirve es el barrido mecánico del peinar y peinar y peinar todos los días y volver a tratar unos días después para poder estar seguros de que eliminamos esos huevos, pues los huevos que salieron después y tratar a todas las personas que están alrededor para evitar el contagio. Muchas veces aplicar, por decir, desde vaselina o aceite, por ejemplo, en la noche, como remedio casero también les sirve porque como que se asfixia el piojito y entonces no puede respirar ahí el pelo todo embadurnado de vaselina o de aceite. Pero básicamente lo que es peinarlo muy constantemente. Venden algunos productos también, ya champús o cosas homeopáticas que tratan de, pues a base por ejemplo de tea tree o de cosas homeopáticas que son como para impedir que se vuelvan a infectar y son cosas muy seguras. Esas cosas también pueden ser una ayuda para impedir la reinfección de los niños. Decías que hay personas que has conocido casos de mamá que ha echado Baigón. ¿Qué otras cosas no debemos hacer? ¿Qué otras cosas de pronto te ha tocado ver, si es que te ha tocado, de asuntos supremamente equivocados y perjudiciales? No, intentando utilizar como piojos? ese tipo de insecticidas pues como de uso no aprobado para las personas, ¿cierto? Que se pueden absorber a través de la piel y que pueden dar lugar a una intoxicación grave. Pero los productos, bueno, y nada que sea pues abrasivo, o lo que hablábamos ahorita, no porque lavemos demasiado seguido el pelo, por ejemplo, entonces se va a hacer menos propenso a la infestación de los piojos, no porque muchas veces a ellos les gusta el pelo limpio. Entonces todo el exceso es malo, pienso yo. Entonces el exceso de jabón, el exceso de todos estos productos. Perfecto. Si bien recuerdo, porque fue hace mucho tiempo, esos tratamientos que venden comerciales en farmacias aprobados, que no son perjudiciales ni tóxicos, más o menos duraba como 3 días el tratamiento, algo así. Bueno, termino el tratamiento según me lo indique el tarrito. ¿A los cuántos días es que debo repetirlo para evitar que se hayan quedado huevitos allí en su trabajo? Una semana y muchas veces hasta una tercera vez, o sea, cada 8 días volverlo a aplicar. Termino tratamiento y cada 8 días. Sí, 2 o 3 veces, hasta que yo me asegure de que se eliminaron todos los piojos. Lo que pasa es que muchas veces la mamá o la persona a cargo del niño lo puede dejar perfectamente limpio de piojos y al otro día lo mandan a estudiar y otra vez vuelven y se los pegan en el colegio. Entonces, no hay ninguna manera no hay ningún medicamento que me impida que los piojos se le vuelvan a pegar. Entonces, por eso es una cuestión casi que mecánica de todos los días de estar limpiando y limpiando y limpiando y que le hagan tratamiento a todos los que están en contacto. Obviamente le da mucho más a las niñas que a los niños por el cabello largo, o no tan obviamente. Pero los niños no se salvan tampoco. O sea, los niños también les da si tengan el pelo corto. No es... Unos piojos recurrentes que no sean tratados, ¿qué le pasa a mi cuero cabelludo si de alguna manera no tengo un adulto que esté muy pendiente de ese asunto? Pues con la misma rasquiña, lo que hablábamos, me pueden dar infecciones por el rascado, porque el rascado hace pequeñas heriditas en la piel y a través de esa heridita es como si se abriera una puerta para que entren las infecciones.
entonces me puede dar infecciones con materia, con pus, me puede dar fiebre o inflamación, pero es básicamente por la infección secundaria al rascado. Perfecto. Dos asuntos claves que las madres que son enfermeras empíricas deben habérsela cogido: lo del aceite o la vaselina, acostarse con el cabello grasosísimo para asfixiar a los piojitos, una. Y lo otro, quiero que lo repitamos, María, si te parece, es el asunto del vinagre. Si ustedes han padecido esas infestaciones en sus niños, ustedes saben, como lo decía María, que los huevitos, las liendras, producen una especie de cementico, que por eso es tan difícil coger uno cabello por cabello, es uno jalando literalmente para que salga esa cosa tan horrible. El vinagre, recordemos lo del vinagre. En partes iguales, mitad agua, mitad vinagre, y entonces hay que hacer dos aclaraciones. Cuando vamos a peinar el pelo, debe ser con el pelo húmedo y el dientecito, la peinilla de dientes muy finos, y peinarlo con mucha paciencia y muchísimas veces, repasar y repasar para desprenderle el dientes. Pero cuando vamos a aplicar un tratamiento, el pelo debe estar completamente seco y limpio. No puede tener el aceite o la vaselina o esas cosas aplicadas, porque entonces no me va a hacer efecto, o sea, no le va a llegar el remedio al piojo, porque el piojo está embadurnado de vaselina o de aceite o lo que sea. Entonces el pelo tiene que estar completamente limpio y seco cuando le voy a aplicar el producto. O si no, no funciona el tratamiento. Si no, no me va a funcionar. Si yo, no, entonces hay que seguir muy bien las instrucciones de uso. Perfecto. Es un asunto de paciencia y de perseverancia. Y es como las infecciones respiratorias y las gripitas cuando los niños van a la guardería, que les empiezan a dar muchísimo. Con los piojos pasa igual. Si su hijo socializa y está en contacto con niños, eso le puede suceder. Ya también nos aclara María Clara, no tiene que ver con desaseo. Al contrario, ella nos está explicando que los piojos prefieren los cabellos muy limpios, o sea que también desmitificar eso es bien importante. Pero ahora tampoco vamos a promover entonces que vamos a dejar a los niños sin lavarlos, no faltaba más, que le echemos el aceite y la vaselina y al otro día, porque mejor para que no le den piojo, no faltaba más, pero por lo menos sí desmitificar que esa palabra piojoso quiere decir mugroso, eso no es verdad. Tenemos una pregunta en nuestra línea de WhatsApp. Viviana, buenos días, ¿cómo estás tú? Mi pregunta, ¿a una persona de edad le pueden dar piojos? Claro, por ejemplo, la abuela que cuida a la nieta, por supuesto. Eso no respeta edad ni sexo. Perfecto, muy bien. ¿Algo más como con relación a los piojos o dejamos abordado eso que ya me está picando todo? Porque, por Dios, que eso es psicológico. Sí, a mis niños les daban piojos y a mí me empezaba a rascar y yo me revisaba y no, gracias a Dios, pues nunca padecí la pediculosis. Y como les decíamos al principio del programa, hoy tenemos dos temas, hemos entonces partido nuestro tiempo. Primero, la primera mitad del programa hablando de pediculosis, de los piojos, y ahorita vamos a empezar a hablar de onicomicosis, que son los hongos en las uñas. Y María nos decía al principio del programa que el asunto del pedicure y la manicure es una de las formas de contagio más comunes de la onicomicosis. Por eso, y para cambiar de tema, pasar la página, vamos a conocer el trabajo tan juicioso que hace Mariluz, una manicurista que vas a ver, María, que lo hace de una manera supremamente responsable, justamente para evitar que a sus clientes se le contagien este u otras enfermedades a través de los elementos que ellas manipulan. Veamos cómo es un correcto manicure y pedicure, y uno como usuario de este tipo de servicios, qué recomendaciones debe seguir para evitar este tipo de contagios. Veamos. Los cuidados que tengo a la hora de hacer un manicure y un pedicure, ante todo la bioseguridad, ¿cierto? Por el contagio de los hongos o la onicomicosis, que es lo que más se presenta en las uñas de los pies y de las manos, siendo prevalente o más fuerte en las uñas de los pies. Siempre desinfectando, lavando, teniendo mucha asepsia con todo el kit de pedicure. Los implementos siempre hay que limpiarlos, primero lavarlos con agua y jabón, ¿sí? Eso es asepsia. Y segundo, la desinfección y la esterilización. Sobre todo en los implementos metálicos. Los implementos metálicos que son los no desechables. Tenemos desechables como las limas, los pulidores y las piedras pómez. Mis
clientes manejan el propio kit de uñas por mi recomendación, no todos, pero sí en un 80% les he ido aconsejando a comprar su kit personal porque es más fácil la esterilización, es más fácil el cuidado y así evitamos un contagio de onicomicosis. En el kit que recomiendo a los clientes que tenga personalizado va incluido el Pusher Plus o repujador de cutícula, el discloide, el corta uñas, todos estos se pueden lavar y esterilizar. Vienen los desechables que son las limas de cartón, los pulidores, las lijas de agua y los raspacachos. Yo manejo mi propio kit, en especial pues digamos que lo puntual con Mariluz, a veces se me olvida por el afán y eso, entonces utilizo el de ella, pero yo sí manejo mi propio kit. Yo me fijo en que tenga como las cositas que usan desechables, pues como la lima, con lo que le hacen a uno pues en los callitos, que sean pues como desechables. Se me han presentado muchísimos casos de onicomicosis, alergias y la hiperkeratosis, que es la alta callosidad en los pies. Sí, eso se presenta por el mal hábito en el arreglo de las uñas, el mal cuidado, por la onicomicosis sobre todo por contagio, por humedad en los pies, por no cambiarse frecuentemente las medias y por caminar descalzos mucho tiempo en zonas húmedas. Mi recomendación es, primero, hacer conciencia de que los pies son una parte muy importante de nuestro cuerpo. Invitarlas a todas a que sí usen su kit, que es una forma pues muy segura, ¿cierto? De pronto uno nunca sabe quién es la otra persona o a qué spa van, entonces pues es muy seguro usar el kit de uno. Lo otro, pues si no lo tienes, tratar como de ir a un lugar seguro, como de confianza. Tratar de no estar descalzos por mucho tiempo, tratar de no caminar en zonas muy húmedas, lavarlos muy bien, tenerlos muy secos, tratar de cambiar el calzado todos los días, porque sudamos y ese calzado guarda la humedad. Y esa humedad hace que en los pies se presente una onicomicosis, un pie de atleta o cualquier mal olor que a ninguno nos gusta. En caso de que ya tengamos una onicomicosis, un hongo muy fuerte, muy arraigado en las uñas, las profesionales como yo en manicure y pedicure no somos médicos. Lo más recomendable es buscar un podólogo o un dermatólogo para que ya le mande un tratamiento adecuado. Muy juiciosa, ¿cómo la viste? Y tiene toda la razón. Ella sabe mucho, pero en realidad los especialistas en este asunto son los dermatólogos. María, hay elementos del manicure que normalmente deben ser desechables. Ella bien lo decía, por ejemplo, las limas, estos palitos para la cutícula, pero hay otros que no lo son. ¿Cómo desinfectarlos correctamente? Muchas personas piensan que echándoles alcohol, por ejemplo, va a ser suficiente, o el lavado con agua y jabón, y si los hongos no se van a morir simplemente con estar expuestos al alcohol, ¿cierto? Entonces debemos asegurarnos de, lo ideal, tener el kit personal, y si es personal, pues no vamos a estar preocupados de que no nos van a contagiar nada. Si vamos a utilizar lo de la peluquería, tenemos que vigilar cómo esterilizan en la peluquería esos implementos. Como te digo, no es simplemente que los metan en una poncherita ahí que les echaron agua y jabón, no. Ellos deben tener, pues si son instituciones vigiladas por la Secretaría de Salud y todo eso, deben tener como un manual de procedimientos de cómo se esterilizan, ¿cierto? Si es en autoclave o si es con algún líquido especial o algo, pero asegurarnos de que no es simplemente agua y jabón o unas goticas de alcohol y ya no, porque eso, el hongo no se va a morir con eso. O muchas veces hipoclorito, lo que llamamos blanqueador, ¿sí? Entonces necesitamos asegurarnos de cómo es que esterilizan esos implementos. Yo incluso he visto peluquerías donde hay como un aparatico que es como conectado. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué hace con eso? calor muchas veces funciona okay. Eso puede ser un autoclave, y entonces las altas temperaturas eliminan los hongos y las bacterias y cualquier fuente de infección. Perfecto, tenemos inquietudes sobre el tema de onicomicosis en nuestra línea de WhatsApp. Empecemos a ver, porfa. Algunas de ellas. Tengo hongos en las uñas. Hace muchos años me he aplicado mucho remedio, pero ninguno me da resultados. Son muy rebeldes, tiene toda la razón.
¿Por qué? Bueno, entonces mira, hay dos como grupos de hongos que le pueden dar a uno en las uñas de los pies específicamente. Y entonces hay unos que ahorita había mencionado que se llaman hongos ambientales y los otros que son los hongos como más comunes de las personas. Entonces, lo primero cuando uno va a hacer un tratamiento de hongos es identificar cuál es el hongo al que uno se está enfrentando. Entonces, nosotros como médicos mandamos una cosa que se llama un cultivo. Y el cultivo hay que hacerlo en un laboratorio donde tengan experiencia manejando estos cultivos, porque a veces no hay el suficiente entrenamiento, entonces el examen no da nada, entonces no, es que el examen me salió negativo, entonces yo no tengo ningún hongo. A veces no significa que no tenga el hongo, sino que no creció en el cultivo porque de pronto la persona que tomó la muestra no estaba muy experimentada o no tiene los implementos necesarios para hacer el cultivo. Entonces necesitamos identificar qué hongo es. Una vez se identifica, hay unos que son sensibles a los medicamentos y que se pueden curar con medicamentos fácil, y hay otros hongos que son los ambientales que no los cura casi que nadie. Son resistentes a todos los medicamentos untados, tomados, todo eso. Entonces ahí es donde viene la dificultad. Perfecto. Después de comerciales ampliaremos este tema de los hongos en las uñas, o sea, la famosa onicomicosis. Ya regresamos, seguiremos entonces en Sana que Sana con nuestra dermatóloga invitada para que juntos aprendamos. Ya regresamos. Regresamos a Sana que Sana, hoy aprendiendo juntos sobre pediculosis, piojos y onicomicosis, hongos en las uñas. Recapitulando un poco la primera mitad del programa. Los piojos son pequeños insectos sin alas que se transmiten de persona a persona a través de gorros, peines y elementos relacionados con nuestra cabeza. Los piojos miden entre 2 y 4 milímetros de longitud. Su vida promedio es de 30 días, en los cuales pueden poner más de 150 huevos. Y ya habíamos empezado a introducir nuestro tema de onicomicosis, hongos en las uñas, y tenemos varias inquietudes de nuestros televidentes al respecto. Veamos. Buenos días, muy buenos días, buenas tardes ya para ti. Los hongos en las uñas de los pies pueden darse por ser diabéticos o por una bacteria por mal olor en el ambiente. Bueno, las personas diabéticas sí pueden ser un poquito más propensas porque puede haber mala circulación o puede haber falta de sensibilidad en los pies. Entonces a veces el arreglo de las uñas de pronto no es el mejor. O muchas veces las uñas pueden ser un poco más gruesas porque tienen mala circulación también, y entonces la uña se engruesa y es como que una uña queda más propensa a que el hongo se infecte, pues el hongo la infecte. Entonces sí puede haber como una mayor predisposición en los diabéticos. Las bacterias pueden entrar siempre que haya alguna heridita, entonces las personas diabéticas deben tener un cuidado muy juicioso de sus pies para evitar cualquier entrada de alguna infección. Perfecto. He tenido un hongo en la uña del dedo grande del pie, se me inflama, me duele, me he aplicado muchas cosas, no se va. ¿Qué tipo de hongo puede ser este? Pues hay que hacer el cultivo que nos decías ahorita, pero cuando son tan rebeldes. Lo que pasa es que la única manera de uno identificar qué hongo es haciendo un cultivo, porque a simple vista todos son iguales. Entonces, viendo un hongo en la uña, no voy a saber cómo tratarlo hasta que no sepa exactamente de quién se trata. Muchas veces la gente, por ahí me habían preguntado de si aplicar blanqueador o límpido, que si aplicar, yo que sé, algunos remedios caseros o gotas de alcohol. El hongo no es sensible a estas cosas. Ojalá se curara tan fácil como echarle unas goticas de límpido al dedo. No. Ni con cremas, porque el hongo no está por encima de la uña, sino que el hongo está por dentro. Entonces yo me aplico una crema, pues con la media, con el zapato, con el roce, con cualquier cosa, se me va a quitar la crema. Entonces se necesitan medicamentos que específicamente se adhieran a la uña y no se limpien con la media o con el zapato para que puedan penetrar y hacer efecto. Entonces las cremas normales no me sirven. Muy bien. Sigamos entonces. Tuve hongos en mis uñas. Me lo traté, pero mis uñas volvieron a hacer lo mismo. No volvieron a hacer lo mismo. No volvieron a hacer lo mismo. Al menos los dos dedos grandes o gordos ya no me crecen tan bonitos. ¿Qué me pudo haber faltado? Y eso lo he visto mucho. Personas que se han tratado y consideran, o de pronto les han dicho, no sé, que ya están curaditas del hongo, pero esas uñas son muy rugosas, son muy gruesas, son feitas.
Es que las uñas gruesas pueden ser ocasionadas por el mismo hongo, que el hongo produzca lo que ahorita mencionó la manicurista, y es hiperkeratosis, es engrosamiento, ya sea de la piel o de la misma uña. Es como si hubiera dejado como una especie de daño ya en la uña, entonces la uña deja de ser delgada y con una forma normal y deja como una secuela, y es la uña engrosada. O hay que ver si tiene cambios en la coloración de la uña y está muy gruesa, si no tiene todavía el hongo ahí. Normalmente cuando los pacientes que se te han curado de los hongos, ¿les empieza a crecer sus uñas normalmente o siempre deja alguna secuela? No, muchas veces si el hongo no había alcanzado a producir ese engrosamiento y deformidad de la uña regresa a su estado normal. Sí. El hongo uno lo identifica porque la más común es que en una de las esquinitas de la uña se ve como una coloración amarillenta o blanca y la uña como que está despegada de la parte de abajo de la piel. Entonces, esa es la forma más frecuente en que se presenta el hongo. Ok. Veamos otra inquietud. Mi esposo tiene un hongo en la uña hace más de 2 años. Ah, bueno, ese fue el que habíamos leído ahorita. Le dijeron que se echara límpido. No le ha valido eso ni las cremas. Ahí está. Pero mal no le hace el límpido. Pues algunas veces puede irritarte la piel, porque finalmente eso es hipoclorito y si está puro, pues te puede dar como una especie de dermatitis alrededor de la piel. Y no es tan fácil curar el hongo, porque como decíamos ahorita, el hongo no se muere simplemente con el límpido, ojalá se muriera tan fácil. Y con las cremas, lo que hablábamos de que la crema se la aplica, pero no alcanza a penetrar donde realmente está el hongo, que es por debajo de la uña. Esas esposas con sus esposos con honguitos en los dedos, ¿están condenadas a tener hongos por el hecho de dormir con ellos? ¿O cómo es eso? No, si comparten los instrumentos de arreglo, por ejemplo, sí se pueden contagiar más fácil. Si tiene pie de atleta o hongos en la planta del pie, que la planta del pie se ve como seca, como con caspita, entonces sí, porque muchas veces la persona no solamente tiene hongo en la uña, sino en la planta del pie o entre los dedos. Y camina descalzo, está en la ducha, comparte el baño, entonces el hongo puede estar en el mismo suelo o en las partes del baño, entonces ahí sí se puede contagiar por estar descalzos y que el hongo no solamente está en la uña, sino en los pies de la persona. ¿Y cómo hacer para que de un dedito que yo ya lo tengo no se me pase para el otro? Pues tengo que hacer, o sea, si tengo otro compromiso de la piel, debo hacer tratamiento, porque de la piel es como que el honguito va caminando hacia las otras uñas. Y mucho cuidado con los instrumentos para arreglar la uña, porque si limpio y arreglo la que está afectada y después me paso para la uña del lado con ese mismo instrumento, pues le paso el hongo de un lado para otro. Yo me autocontagio. Claro. Y 2 hongos más difícil de tratar que uno. Claro. Muy bien, hacemos una pausa en nuestro tema de hoy. Volveremos ahorita a retomar nuestro tema de onicomicosis y vamos con nuestra sección Noticias Sana que Sana. Seguimos en Sana que Sana y recapitulemos un poco sobre el tema de los hongos en las uñas, la onicomicosis. Hablemos de prevención. Mantenga sus pies aireados y secos. Utilice polvo desodorante para los pies. No comparte su calzado con ninguna persona. Esté atento ante algún cambio o alteración de las uñas. Este asunto frente al sudor en los pies tiene mucho que ver con la onicomicosis, María. Todo lo que sea humedad favorece los hongos. Entonces, ya sea el exceso de sudor, ya sea el no secarse bien, por ejemplo, después de bañarse, o el permanecer con los pies húmedos por el trabajo, por ejemplo, yo qué sé, sumergidos en alguna cosa o con botas y les entra humedad, entonces eso va a favorecer los hongos. O, por ejemplo, en los baños, en las duchas, en este tipo de cosas que el pie está mojado durante mucho tiempo, favorece el hongo. Pisar duchas y pisos donde pasó alguien con un hongo me hace muy propenso a adquirirlo. Se me puede contagiar, claro. Por eso se recomiendan chanclas, ¿cierto? Para no estar en contacto directamente con el piso. Piscinas, hay muchas inquietudes con respecto a las piscinas. ¿Una persona que se mete a la piscina con hongos puede contagiar a las otras? ¿O la persona con hongos si se mete a la piscina se le agrava la situación? Lo que pasa es que lo que se recomienda es, de pronto, no le vamos a decir a las personas que entonces no pueden volver a ir a piscina, no, pero secarse bien después de haber tenido esa actividad va a favorecer como que entonces la persona no se contagie tan fácilmente. O, por ejemplo, yo a veces les recomiendo a las personas que se sequen los pies, por decir algo, con un secador de pelo después de salir de la ducha, porque una toalla no es suficiente y muchas veces entre los dedos de los pies queda humedad que la toalla no te la va a limpiar. O la uña
cuando tiene un hongo, la uña queda como un poquito despegada, como que se empieza a despegar de la piel, lo que la gente llama popularmente una uña coca. Y debajo de esa uña que está despegadita, tú te duchas o lo que sea y se mete 1 o 2 goticas de agua y esa agua no la vas a secar con una toalla, ¿cierto? Y esa humedad constante ahí va a hacer que el hongo persista. Entonces yo les recomiendo muchas veces con secador de pelo común y corriente en la casa, después de la ducha, 2 o 3 minuticos de aire caliente hacen que esa agua se evapore y que al estar seco, pues es un ambiente como más hostil para el hongo y de pronto se nos puede curar más fácil. Mientras haya humedad, yo me puedo hacer muchos remedios y muchas cosas y el hongo va a estar ahí feliz. Es el caldo de cultivo. Es el caldo de cultivo para que el hongo viva. Entonces, por más medicamentos que me haga, de pronto no se va a morir. Si tengo un ambiente seco, es un ambiente hostil para el hongo y se muere más fácil. Bien. Inquietudes en nuestra línea de WhatsApp, a ver si alcanzamos. A mí me hicieron un pedicure hace un mes, sangré mucho, desde ese día tengo una descaspación y dolor en los bordes con inflamación. Tengo susto de que sea un hongo. Bueno, generalmente cuando es un problema del borde de la uña, o sea, de la piel alrededor de la uña, que hubo una heridita por un pedicure de pronto muy intensivo, le arrancaron un uñerito o alguna cosa, entonces eso no es tanto onicomicosis, sino es una infección de la piel de alrededor de la uña. Y si tiene, pues que le descaspa, como dice la persona, puede haber también una dermatitis. Entonces, más que un hongo, puede ser una infección de la piel de alrededor y una dermatitis. Una recomendación muy importante para las manicuristas y para las personas que hacen arreglo de las uñas es que no hay que ser muy agresivo quitando los uñeros. Como decimos, encarnizarse. Sí, no encarnizarse con el alicate o las cositas a arrancar y dejar, porque precisamente la cutícula es una protección natural que tiene la uña. El cuerpo está diseñado así para que la cutícula sea como un sello entre la piel y la uña, ¿cierto? Entonces, si nosotros levantamos y recortamos y quitamos toda esa protección natural de la piel, pues le dejamos la puerta abierta para que entren infecciones. Bien importante esa recomendación. Una inquietud, tengo las uñas gruesas, no sé si son hongos, la manicurista me dice que eso es engrosamiento de las uñas, me duelen mucho los dedos y se me hinchan. Una cosa es eso, ¿qué era qué? Hiperkeratosis. Hiperkeratosis, otra cosa son los hongos. No necesariamente tener uñas gruesas implica que tengo hongos. No, no necesariamente. Los hongos son una causa, pero una entre muchas causas de uñas gruesas. Hay personas que tienen las uñas deformes, como se les hace como muy curva la uña, muy gruesa. Algunas veces, como te decía, por mala circulación, por ejemplo, las personas mayores van teniendo problemas en las venas, en las arterias o diabetes y todo, entonces las uñas se van engrosando solamente por eso, como porque no les llegan suficientes nutrientes y oxígeno a los deditos, entonces la uña se va volviendo gruesa. O un calzado inapropiado, por ejemplo, entonces calzados muy estrechos, incómodos, entonces van deformando a veces las uñas también, y no necesariamente son hongo. Vamos llegando, tenemos tiempo para otro mensajito, a ver, intentemos otro mensajito rapidito. Tuve un hongo en un dedo de la mano, la dermatóloga me mandó terbinafina, la cual me quitó el gusto en los alimentos. ¿Por qué? Bueno, minutico para hablar de los dedos, de los hongos en la mano. Bueno, la terbinafina es un medicamento que se utiliza para los hongos, es muy útil. Y uno de los efectos secundarios puede ser eso, que le quite el gusto a los alimentos. Simplemente hay que interrumpir el tratamiento y cambiarlo, debe consultar para cambiar por otra cosa. Los hongos de las uñas de las manos están muy relacionados con humedad. Personas que se lavan mucho las manos, que por su trabajo hacen oficios con agua y entonces les puede dar hongos en las uñas muy frecuentemente. ¿Los guantes también afectan? No, precisamente les recomendamos los guantes para mantener la mano seca, para evitar precisamente los hongos en las uñas. Recapitulemos entonces nuestro tema de onicomicosis, prevención y recomendaciones en general. Bueno, entonces en los pies la prevención es mantener el pie seco, no compartir instrumentos de cuidado con otras personas y las uñas, mucho cuidado al arreglarlas, no hacer heridas, no como decías, encarnizarse pues con las cutículas, los cueritos alrededor. No compartir los instrumentos y ni compartir el calzado. En las manos, evitar la humedad constante y si es posible utilizar guantes para que no haya esa infección por hongos.
María, muchas gracias. Son 2 temas que nos hubiera dado cada uno, yo creo que para un programa, pero yo creo que grosso modo les dimos los asuntos básicos. A María Clara Mejía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y como siempre, nos volveremos a ver. Y yo me despido tomando una deliciosa y refrescante agua en este mug del Papa Francisco, y también les recuerdo ofrecer estos productos a propósito de la próxima visita de su santidad, que son el tríptico del Papa Francisco y el cuadro de la bendición del hogar, que ustedes pueden pedir a domicilio al teléfono que ven en pantalla. Mañana un tema supremamente importante. Vamos a hablar de los accidentes cerebrovasculares. Hay de diferentes tipos: isquemias, embolias, trombosis, aneurisma. De eso vamos a hablar mañana. Vamos a hablar mucho de prevención, obviamente, y de detección temprana de síntomas que pueden salvar vidas con relación a este tipo de accidentes cerebrovasculares. Terminamos por hoy Sana que Sana. Feliz resto de jueves para todos. Hasta mañana.